Intrépidos búhos, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección de noticias y de datos curiosos de Awaken. El día de hoy vamos a ver 5 cosas que destruyen tu Wi-Fi en el hogar y que debes conocer. En muchos hogares, la conexión Wi-Fi no tiene el alcance, la estabilidad ni la calidad que debería. Podríamos pensar que es un problema del router o culpar a nuestro proveedor de Internet, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos el problema está en el propio entorno. Como hemos visto en ocasiones anteriores, la señal Wi-Fi funciona a través de ondas de radio con forma de donut. Dependiendo del estándar utilizado, pueden trabajar en la banda de 2,4 GHz o en la de 5 GHz, pero en ambos casos son vulnerables a numerosos factores externos. Sin embargo, no todos los elementos afectan por igual a este tipo de conexión. Algunas tienen un impacto mucho mayor que otras. Y por eso queremos compartir con ustedes este video donde vamos a descubrir 5 cosas que pueden destruir la señal Wi-Fi en tu hogar y que por tanto debes evitar a toda costa si quieres disfrutar de una buena experiencia de uso. Número 1. Los espejos. Sé que más de uno de ustedes sabe que los espejos son el enemigo natural del Wi-Fi, pero ¿saben por qué? Pues es muy sencillo, porque no solo reflejan la luz, sino que también reflejan la señal inalámbrica, haciendo que choque con la emitida por el router. Dicho de una forma más sencilla, un espejo puede devolver mediante ese reflejo la señal Wi-Fi y hacer que interfiera con la nueva emisión que proviene del router. Cuanto más grande es el espejo y menos distancia hay entre este y el router, mayor es el problema. Y a la inversa, es decir, cuanto más pequeño sea el espejo y más lejos esté del router, menor impacto tendrá sobre nuestra conexión inalámbrica. Así que cambiar espejos de sitio o quitarlos directamente puede ayudarnos a acabar con determinadas zonas muertas y a mejorar el alcance de nuestra conexión Wi-Fi. Número 2. Hormigón y pladur. Son los dos materiales de construcción que mayor impacto tienen sobre la conexión Wi-Fi, ya que ejercen un efecto bloqueador tan intenso que en muchos casos pueden llegar a limitarla de forma drástica, incluso en distancias muy cortas. Varios estudios estiman que el hormigón puede bloquear hasta el 40% de la señal Wi-Fi, mientras que el pladur hace lo propio en hasta un 50%. Sin embargo, la madera apenas retiene el 5% de la señal. Si ponemos esto en práctica, la conclusión es simple. En casas que utilicen hormigón y pladur, la señal Wi-Fi no podrá superar más de uno o quizá 2 muros y acabará siendo imprescindible recurrir a repetidores Wi-Fi o colocar el router en una posición estratégica que ayude a evitar estos obstáculos. Número 3. Electrodomésticos. Colocar el router en una zona donde concurran varios electrodomésticos es un grave error, ya que quedará expuesto a una gran cantidad de interferencias que al final acabarán afectando la calidad, la intensidad y el alcance de tu conexión Wi-Fi. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los electrodomésticos que más interferencias generan trabajan en la banda de 2,4 GHz, así que si utilizamos la banda de 5 GHz, el impacto será mucho menor. Así que ubicar el router en un lugar alejado de electrodomésticos que generan interferencias puede marcar una gran diferencia, tanto en calidad como en el alcance de la señal. Número 4. Colocación del router. El router es un elemento que debemos integrar en nuestro hogar,
Y esto supone para muchos usuarios un problema, ya que deben combinarlo con la estética de su casa. Dado que una buena parte de los usuarios opta por mantener el router que le regala su operadora, no es sorprendente ver casos en los que llegan a ocultar el router, a dejarlo en lugares donde no se puede ver fácilmente. La explicación es simple, pues no les gusta el router, creen que afea su hogar y prefieren tenerlo ubicado en un lugar discreto, lo cual es comprensible, pero es una buena manera de destrozar una conexión Wi-Fi. Y es que, como hemos anticipado, la colocación del router es fundamental para conseguir una buena experiencia de uso. Ya sabemos lo que ocurre si lo colocamos cerca de electrodomésticos o de obstáculos, especialmente muros de hormigón y de pladur. Pero debemos recordar que colocar un router en una posición baja o encerrarlo, por ejemplo, en un armario, afectará a la señal Wi-Fi. Lo ideal es colocarlo en una posición elevada y sin obstáculos a su alrededor. Y número 5. El agua. Las señales de radio que emite el router no se llevan nada bien con el agua. Esto quiere decir que colocar un router cerca de grandes masas de agua, por ejemplo una pecera de gran tamaño, puede reducir de forma drástica el alcance de la señal Wi-Fi. Lo mismo ocurre en aquellas estancias en las que hay una gran cantidad de gente, ya que el ser humano tiene un gran porcentaje de agua y es un bloqueador natural de la señal Wi-Fi. En hogares esto no supone un problema importante, pero en locales y comercios donde concurre una gran cantidad de gente, puede acabar siendo un auténtico problema. Colocar el router en lugares elevados y utilizar repetidores puede ayudarnos a superarlo. Bueno, pues estos fueron los 5 puntos esenciales para tomar en cuenta para tener una buena señal de Wi-Fi. Nos vemos a la próxima. Bye.